Padre, te doy gracias porque tú eres Dios. Ante ti estamos en esta mañana para pedirte que tú que eres Dios nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Tu palabra siempre sale con un propósito y nunca retorna vacía. Cumple su propósito, Señor. Y que en esta oportunidad cumpla el propósito de nuestras vidas, Señor, de los que estamos aquí, de los que te conocen, de aquellos que se han arrepentido y de aquellos también que aún no se han arrepentido. Señor, tu palabra tiene el poder para infundir lo que tú quieres en ellos, porque tú lo has traído, Señor. Di así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Tomen asiento, padre hermano. El llamado de Dios a salvación. Hemos dicho de que este episodio, este evento que está aquí, cambia la historia de la humanidad, ¿no? Cambia totalmente la historia de la humanidad. Fue en un lugar, en un país para muchos insignificante, pero Dios estaba iniciando un gran cambio en la humanidad y que hasta el día de hoy sigue afectando y seguirá afectando a todos los seres humanos de una u otra manera. Dios se había hecho semejante a los hombres, había estado en la tierra, se había encarnado y había cumplido su labor de ir a la cruz y morir por nosotros los pecadores. Y Dios lo había exaltado, al ascenderlo lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y confiese que Él es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Estos hombres que estaban aquí en este primer mensaje no eran cualquiera, eran personas que tenían conocimiento de la palabra de Dios. Sabían, y muchos de ellos realmente entendían bien la palabra, y otros en su gran mayoría no. Y ellos habían realmente realizado algo inaudito, ¿no? Algo que es fuera de todo razonamiento. Aquel que ellos esperaban, al Mesías, al que le esperaban ellos, habían matado. Y ellos estaban claros de que lo que habían hecho estaba bien. Pero aquí Dios va a usar a un hombre común, a un pescador que estuvo con Jesús desde que Jesús prácticamente hizo llamado a que lo siguieran. Él fue uno de los primeros y estuvo con Jesús. Y este hombre, aunque ya anteriormente había fracasado, el Señor lo había restaurado porque él le dijo al Señor que no lo iba a fallar, y él no solamente mintió, sino que blasfemó, insultó el nombre de Dios, del nombre del Señor. Pero Dios en su gracia y su misericordia lo hizo volver en sí y se arrepintió y el Señor lo restauró. Este hombre lleno del poder de Dios, va a predicar un mensaje poderoso. Quiero hacer un punto aparte, ¿no? Todos nosotros, hermanos, todos nosotros, los que nos hemos arrepentido realmente y auténticamente, tenemos al Espíritu de Dios. Dile que está a tu lado: si tú te has arrepentido, tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. Ya has creído en la obra de Cristo, tienes el Espíritu Santo, lo tienes en ti. Escucha bien, iglesia. Nosotros a veces los pentecostales, yo el primero, a veces cometemos muchos errores, hermano. Y le pedimos al Espíritu Santo que venga y que nos llene. ¿Cómo le vamos a pedir al Espíritu Santo si ya somos hijos de Dios y que nos llene si ya tenemos al Espíritu Santo? Hay que pedirle. Ahora, Pablo dice: sed lleno del Espíritu Santo.
esa es labor en base a lo que ha leído hace un momento mi hermano Junior, Salmo 24, si hay un problema en tu vida, ahí está el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿O quién estará en la presencia de Dios? El limpio de mano, puro de corazón. Entonces a veces hay canciones, ¿no? Y cantamos con todo, con vehemencia, ¿no? No tenemos, si ya Dios nos ha salvado, porque la obra salvífica principalmente, la obra salvífica, el momento de la conversión, quien hace esa labor principal es el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo es el que te lleva a un encuentro con el Señor. Es importante que tengamos claro, porque si por las muchas razones tú no puedes venir los martes a recibir la palabra del Señor, ahí está, entra a YouTube o entra a Facebook y ahí están todas las enseñanzas, hermano. Ahí está, que tú si realmente, o nosotros, me incluyo, necesitamos aprender cada día más, hay que repasar de vez en cuando la doctrina. Aquí Pedro está lleno del poder de Dios, está lleno del Espíritu Santo, no solamente está lleno, está ungido, tiene una unción poderosa. Una unción que las personas que lo están escuchando comienzan a realmente a entender lo que él está diciendo. Lo van entendiendo con una claridad. Y uno de los temas fundamentales del mensaje de Pedro es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, él toma prácticamente 9 versículos, Lucas, para hablar sobre la resurrección de Jesucristo, de Jesús. Porque eso es fundamental, amado hermano. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo, amado hermano. Si tú no conoces a Cristo, si tú no vives a Cristo, si nosotros no estamos en Cristo, si no nos pertenecemos a Él, no somos cristianos. Y el gran problema el día de hoy, en muchas iglesias a nivel mundial, ni siquiera conocen las doctrinas elementales de la fe, amado hermano. Hay una crisis porque piensan que viniendo y siendo parte de una iglesia o viniendo a los cultos y sentarme y escuchar, porque oír es otra cosa. Puedo escuchar el murmullo de Dios, pero cuando yo vengo de parte de Dios y Dios por medio del Espíritu Santo me trae, yo no vengo a escuchar, yo vengo a oír a Dios, yo vengo a oír su palabra. La fe viene por el escuchar y el escuchar la palabra de Dios. No dice, ¿no es cierto? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes, es que tú pones todo tu sentido, espíritu, alma y cuerpo, todo tu ser. Tú estás aquí presente, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Por eso que es importante. Yo sé que el día de hoy muchos usan el celular y ahí tienen su Biblia virtual. Hay iglesias del día de hoy que no permiten que haya celular prendido, sino cada uno tiene que tener su Biblia física. Porque siempre de una u otra manera, cuando entras al celular, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero ya cada uno da su responsabilidad al Señor, ¿no? Entonces, cuando Pedro va avanzando y aplica, como decíamos, Pedro estaba no solamente lleno del Espíritu Santo, Pedro estaba lleno ¿de qué más? ¿Lleno de qué más estaba Pedro? De la palabra de Dios. Pedro estaba lleno de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo había estado con Jesús? 3 años o un poquito menos, ¿no? Porque no todos tuvieron 3 años y medio, hermano. El único que tuvo 3 años y medio en el misterio de Jesús fue Jesús mismo. El llamado de Jesús fue algunos días, algunas semanas, algunos meses, llamar a la gente y después escoger a los 12. No que fue automáticamente Jesús comenzó a predicar y la gente lo siguió. No. Busca Juan 1, ahí vas a entender por qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces Pedro fue uno de los que más cerca estuvo Jesús. Y Pedro entonces tuvo la gran bendición de ver a un hombre que leía la palabra, que estudiaba la palabra, que meditaba en ella permanentemente. Ese hábito tenía Jesús, esa era su costumbre normal, como dice en Lucas 4:17, como era su costumbre, dice, ¿no? Entonces Lucas nos dice sobre ese punto, y eso debe ser algo natural, normal en cada cristiano. Un cristiano que vive a Cristo, ¿no? Como decía hace un momento la canción, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor, somos de Cristo. Su naturaleza normal, natural, es leer la Biblia, estudiar la Biblia. Es como alguien que le gusta el fútbol, ¿no? Algunos dicen que Maradona vino acá al Perú cuando era adolescente y él le mandaban comprar pan y él iba con la pelota, ¿no?
No dejaba la pelota en ningún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque su pasión era el fútbol, ¿no? ¿Qué es tu pasión? ¿Tu pasión es realmente el Señor, es Cristo? Entonces este hombre, hermano, estaba apasionado por Cristo, lleno del poder de Dios. Y esa gente, sin hacer llamado, sin decir pasen adelante, o quienes quieren aceptar a Cristo, sencillamente el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo, hizo que ellos preguntaron, al oír esto se compungieron de corazón. La palabra compungir es como que a tu corazón le atraviesa un cuchillo, como si tu corazón fuera perforado, es la palabra compungir. No solamente llega al corazón, también llega a la conciencia, llega a lo profundo de tu conciencia. Porque la palabra de Dios tiene poder. En Hebreos 4:12, el autor de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. A veces hay personas o creyentes que creen que cuando uno está predicando, está hablando solamente a esa persona nada más. Y creen que uno se ha enterado su vida y alguien ha venido y te ha dicho qué está pasando o qué está haciendo. Hermano, Dios sabe perfectamente lo que tú estás haciendo. Dios es omnisciente. Y nosotros, cuando Lucas comienza el Evangelio, dice que somos ministros de la palabra o siervos de la palabra. Mi responsabilidad como pastor, como predicador, es predicar la palabra. Y el Espíritu Santo agarra esa palabra y si quiere Él trabajar con tu vida, lo va a hacer. Dale gracias a Dios que te está hablando. Porque hay personas que Dios hace tiempo no le habla nada, hermano. No le habla nada. Absolutamente. Viene y la palabra no les afecta en lo absoluto. Pero si la palabra te incomoda, si la palabra te hace reaccionar, es que Dios te ama. Es que Dios te está hablando. Y estos hombres, hermano, te imaginas, es como te perforan el corazón. ¿Alguna vez has tenido esa experiencia de que lo que te ha sucedido te ha llegado y te ha atravesado tu corazón? Así era la palabra que Pedro predicaba. Pedro llegó, Dios a través de Pedro, la palabra se metió en el corazón de toda esa gente, hermano. No de los 3.000, hermano, de la gran mayoría que había ahí. Ahora, de los 3.000, de esa gran mayoría que había, 3.000 se van a arrepentir. No todo lo que la palabra les perfora van a reaccionar. Pero eso sí, ese momento en que Dios te habla, ya tú no te puedes escapar. Por eso Martín Lutero decía que la palabra le perseguía a él, donde él estaba le perseguía. ¿Me entiendes? Y al final tú tienes que tomar una decisión. O lo aceptas o la rechazas. O haces lo que Dios quiere que tú hagas, o sencillamente no la tomas en cuenta. Pero eso sí, en el día del juicio final, esa palabra te va a sentenciar. Esa palabra Dios va a usarla para sentenciarte. Para sentenciarte y decirte que una de las causas por qué estás ahí en el infierno y después para el lago de fuego es porque no respondiste a su palabra como estos hombres le respondieron. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pablo estaba seguro que estaba haciendo un acto heroico de ir detrás de los cristianos porque los cristianos estaban trastornando todo el judaísmo. Estaban haciendo, y Pablo había pedido permiso, le habían autorizado, tenía autoridad para hacer lo que iba a hacer, y camino a Damasco sale Dios por medio de Jesucristo y lo tira abajo a la tierra. Y cuando Pablo tiene esa experiencia, le dice, ¿qué tengo que hacer? Le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga?
Ahí Pablo conocía la palabra, hermano. Pablo de repente, muy probablemente, él había escuchado hasta los mensajes de Jesús o las cosas que decían acerca de Jesús. Ahí nadie le predica, pero era un hombre que tenía una lucidez fuera de lo común en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué quiere? Él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Él en ese momento entendió que el que estaba ahí era el Mesías, era el Señor. En Filipos, Pablo y Silas estaban presos y alababan a Dios con himnos basados en la palabra de Dios, con cánticos que adoraban a Jesucristo. Por eso que los cánticos tienen que ser muy procesados, hermano. No se canta cualquier cosa, se canta palabra de Dios. Miren, si tú vas a Hechos 16, vas a encontrar que eso es lo que ellos hacían, himnos, cantaban himnos, ¿no? Y de un momento a otro hay un temblor con epicentro en la cárcel y ahí nomás. Y todas las puertas de las cárceles se abren. Y el carcelero tenía una ley romana que si dejaba escapar a un prisionero, lo mataba. Y este hombre, como era tan responsable, 16:30, ¿no? Tan responsable, él se iba a suicidar antes que lo mataran. Y Pablo, voy a leer a partir del 16:25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos, ¿qué dice? Los oían. Pablo y Silas cantaban a grande voz y oraban a grande voz. Toda oración, hermano, escucha iglesia, toda oración tiene que ser una oración bíblica. Toda oración tiene que tener un respaldo bíblico. Por eso es que es tan importante el estudiar la palabra, el leer la palabra. Para cualquier situación que tú tienes que orar, tienes que buscar, pedirle al Espíritu Santo que te ayude, o en tu mente ya Dios lo tiene y Él te hace recordar en base a qué texto estás orando. Todo lo que estaba haciendo Pablo era orar. ¿Qué es lo que estaba? Cantaba, pero todo basado en la palabra. Y eso convocó la gloria de Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un punto aparte nomás. Estén sobre aviso, hermano. Está temblando Lima. Todos los días en la mañana está temblando. Hoy día también ha habido temblor. Siento decirle que estemos preparados. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro, temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo para ser salvo? Entonces, ¿qué cantaban ellos, hermano? ¿Qué oraba Pablo? ¿Por quién oraba Pablo? Pablo oraba por salvación. Pablo cantaba cantos que llevaban a la persona a escuchar que él tenía que entender, ese carcelero, que había un Salvador, que él tenía que cambiar su manera de vivir. Entonces, la verdadera salvación el llamado de salvación por parte de Dios, lo primero que Dios va a hacer es convencerte de pecado, de justicia y juicio. Es decir, de que tú y yo somos pecadores. Ayer hablábamos a los jóvenes sobre ese tema, de que si alguien un día te convenció y te dijo que hicieras una oración y tú lo hiciste y crees que por esa razón tú eres salvo, no, hermano. Quien te tiene que convencer, Dios puede usar a esa persona, a quien sea, pero esa persona es un instrumento de Dios y tiene que haber un convencimiento de parte tuya que eres o somos pecadores. Si eso nunca ha habido en tu vida, nunca tú has experimentado que Dios te habla, que te habla Dios,
amado hermano, tú eres un pecador y no eres salvo. Dios puede hablar, si Él quiere, en esta mañana a María Gracia y la puede convencer de pecado, justicia y juicio, y María Gracia arrepentirse de su pecado. Bueno, Dios salva a niños de 3 años, 4 años, 5 años. Cuando tú ves biografía de grandes hombres o mujeres, hombres de fe, mujeres de fe que Dios ha salvado, a veces dice, y se convirtió a los 3 años. Y no habla de que su papá le dijo, no, hermano, conversión, hablo de conversión. Hablo que ellos experimentan esa comisión de pecado, como en este momento estos hombres estaban temblando. ¿Qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hemos hecho? Hemos matado al Mesías. Es decir, se compungieron. Habían ejecutado al Mesías. Ellos mismos lo habían matado. Tenían angustia profunda al que esperaban, al rey, al Mesías, a lo que ellos creían que iba a venir como un rey con poder y gloria. Ellos habían matado, ¿te imaginas? Que tú anhelas algo y lo anhelas con todo tu corazón y tú terminas destruyendo a lo que tú anhelabas y no sabes que estás destruyendo a lo que tú anhelabas con todo tu corazón. Toda tu vida giraba en torno a eso y tú lo has destruido. Y después vienen y te demuestran que eso es lo que tú querías. Ya no tiene arreglo. Ya no hay arreglo. Ellos no podían solucionar lo que habían hecho. Por eso que estaban acorralados, ¿me entiendes? Ellos estaban acorralados por Dios. Por eso que su corazón estaba perforado, profundamente dolido. Es decir, con un dolor terrible, que no había forma de solucionar ese problema. Y como Dios está hablando a través de su siervo, Pedro, él le va a responder y le va a decir qué es lo que tienen que hacer. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. La palabra arrepentido viene de una palabra griega que se llama metanoas. Meta es después, neo es después de reflexionar, después de pensar. Noa viene de la palabra mente, nous, que mente. Entonces, después de pensar, después de entender, porque Dios nos ha dado a todos los seres humanos la capacidad de poder procesar las cosas que oímos y llegar a una conclusión. Y cuando no entendemos, si somos personas que queremos conocer, no vamos a parar hasta entenderlo. Y Dios no va a parar hasta que tú entiendas. Si Él ha comenzado una obra en nuestras vidas, Él no va a parar hasta que tú y yo entendamos, para que después tomemos una decisión, ¿me entiendes? Porque Dios no quiere personas religiosas, Dios no quiere fanáticos, Dios no quiere robots, Dios quiere personas que lo adoren, que sean conscientes de que Él es la razón de su existencia. Y como dije al comienzo, el cristianismo es Cristo, que vivan a Cristo. Como cuando termina Pablo en el capítulo 11 de Romanos, en el último versículo, Pablo termina con una palabra magistral, con unos versos magistrales. Dice, porque de Él, porque de Jesucristo, por Él, por Jesucristo y para Jesucristo son todas las cosas. A Jesucristo sea la gloria por los siglos. Amén. Ahí estoy poniendo a Jesucristo porque tendría que usted leer todo el contexto para entender el Él, ¿no? Porque de Jesucristo. Porque por Él, por Jesucristo y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso dice, arrepentíos. Cambia tu manera de vivir. Hay que cambiar tu mente. ¿Quién
¿Quién puede cambiar nuestra mente? Ahora tú agarras un celular, una computadora y lo puedes resetear, ¿no? Agarras y sacas todo lo que hay en la memoria, ¿no? Y vuelves nuevamente a implementar. Eso es lo máximo que hacemos, ¿no? Pero algunos no solamente resetean la computadora, sino que le ponen nuevos programas, ¿no? Si tú llegas a ese nivel de crear programas, lo ideal sería que no quede nada. Cuando tú reseteas una computadora, un celular, se quedan los programas, porque eso no se puede resetear. Eso hace funcionar al celular o a la computadora o a la tablet, a cualquier cosa. Pero en realidad un reseteo debería ser hasta los programas, ¿me entiendes? Hacer un nuevos programas, porque los programas que antes tú tenías, esos son los que te dañaban, esos son los que te destruían, los programas que hay en tu mente, los hábitos, las costumbres, las tradiciones, ¿no? Eso nos va destruyendo y vamos acumulando y acumulando, pero aquí arrepentir es totalmente un cambio, una nueva mente. Dios va a hacer una nueva mente en tu corazón, en tu ser. Y eso es fundamental y trascendental, porque si no hay arrepentimiento, no podemos ser salvos. No puede haber una persona que puede decir que ha nacido de nuevo si no se ha arrepentido. El arrepentimiento no solamente afecta a las emociones. El día de hoy hay mucho cristianismo basado en emociones. El arrepentimiento afecta tus emociones, afecta tu intelecto y afecta tu voluntad. Tú tienes que ser consciente de lo que Dios, primero consciente de que somos pecadores. Por eso dice, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Nos convence de qué? De pecado. Hermano, Dios no necesita que agarrar a alguien y, oye, anda, dile a tal persona que es pecadora. No, hermano, Dios no necesita de eso. Dios solamente necesita su palabra, nada más. Y la palabra es Cristo, porque Él es el Logo. Él es la palabra viva y eficaz. Por eso dice Juan, cuando habla Juan, en el principio era el Logos era con Dios, o la palabra, y la palabra era Dios. Dice, es decir, en el principio, cuando todo no había, ¿quién estaba? Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre con la palabra y el Espíritu crearon que Cristo crearon todas las cosas. Y esa palabra tiene poder. Y esa palabra te va a convencer. Por eso que es tan importante estudiar la Biblia. No solamente leerla, estudiarla. No solamente leerla, estudiarla, si es posible, memorizarla. Y cuando tú la memorizas, Dios se va a encargar de que al no entender la palabra y tú quieres entenderla, la reflexionas, la vuelves a pensar. Dice, metanoia es después de pensar, después de reflexionar, llegas a un entendimiento de lo que realmente Dios quiere. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos ver en el intelecto, en nuestra mente, cómo Dios trabaja, Jesús todas estas cosas las había trabajado anteriormente, ¿no? Y Él habla también, Él es el que habla del arrepentimiento. En Mateo 12:41 vamos a encontrar a Jesús. Dice, y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí, más que Jonás en este lugar, como diciendo, aquí está el profeta más grande. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es el profeta más grande que hay. ¿Qué está diciendo ahí? Que esas personas, cuando Jonás comenzó a predicar, ¿a dónde comenzó a afectar? Su intelecto, su mente. Mira, el hijo pródigo, el caso más espectacular que hay y que todo el mundo lo conoce, hasta la gente no cristiana conoce la historia del hijo pródigo. ¿Dónde Dios trabajó para convencerlo? ¿En su emoción? No. ¿En su voluntad? No. Él se dio cuenta que estaba mal. Es decir, el Espíritu, Dios, lo hizo reaccionar y pensar que él estaba mal. En el capítulo 15 de Lucas 7 dice, volviendo en sí, dijo, volviendo en sí, es decir, volvió a la razón. Estaba loco, pues volvió en sí. Comenzó a razonar y dijo, ¿qué pasa? Mire,
¿Cómo un hombre del nivel que él tenía, si su padre tenía dinero, era padre, ya vamos a hablar en lo natural, en el mundo natural, era un hombre, un hacendado. Ese hombre no tenía necesidades. Ese hombre sabía lo que era vestirse bien, ¿no? Si viviera el día de hoy, de repente se ponía la mejor ropa, estaba bien vestido, bien arreglado, bien perfumado, con todo, con lo mejor de lo mejor. Y tú un día lo vas a ver esa persona ahí, vas por un lugar donde está criando cerdos y encuentras en ese corral a ese hombre ahí queriendo luchar comer lo que los chanchos están comiendo, los cerdos están comiendo. Tú dirías, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? No puede ser, no puede ser. Pero así es cuando el poder del pecado, para ver el poder del pecado, el pecado tiene poder, hermano. Tú y yo no lo podemos vencer. Dile al que está a tu lado, tú y yo no podemos vencer el pecado, solamente Cristo puede vencer el pecado. De verdad, hermano, no hay, el pecado no se puede, tú no lo puedes vencer, sales derrotado, fracasado. Y volvió en sí, y lo primero que él mira es su condición en la que está. ¿Qué hace? Lo convence el Señor de pecado, de justicia y de juicio. Dice, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y él decide, dice, no, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya después lo que él hace es resultado de su pensamiento, de lo que él analiza, intelectual, mente, razonamiento, reflexión. Dios te hace pensar, Dios te hace entender, Él te lleva a que tú y yo sepamos la condición en que estamos viviendo para que haya un verdadero arrepentimiento. No es que la emoción, no es la emoción, por favor, solo la emoción también va a participar, pero no es solo emoción como el día de hoy muchos usan para evangelizar y apelan a la emoción. No, hermano, Dios tiene poder para afectar las emociones, la mente y la voluntad del hombre. Pero el hombre tiene que decidir, sí, Señor, yo soy pecador. Sí, Señor, yo lo soy. En Mateo 21, yo sé que muchas veces se habla de arrepentimiento, porque aquí Pedro está predicando a gente que conocía muy bien, sabía la palabra, pero no conocía la palabra, porque muchas veces podemos saber mucha palabra, pero no vivirla. 29, dice así la palabra del Señor. Respondió y le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Perdón, en el 28. ¿Qué os parece? Dice, en el 28. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. ¿Cómo responde? Emocionalmente. Y después cambia de opinión y va. ¿Por qué? Es decir, él responde emocionalmente y seguro que se da cuenta de que le está faltando a su padre, no lo está honrando y el sentimiento lo lleva a reflexionar, a pensar después intelectualmente y después voluntariamente decide ir. Es decir, cuando ya tú entiendes todo eso, tú cambias de dirección, de manera de vivir. ¿A cuánto le gustaría oler a cerdo, no? A nadie le gustaría oler a cerdo, ¿no? Pero de repente, como estamos tan locos en el mundo, hermano, de repente sale la moda, ¿no? La moda hay que oler a cerdo, como la gente hace cualquier cosa, hermano. El día de hoy no sería nada raro que se ponga de moda oler a cerdo, ¿no? Pero tú querías ahí, si la gente dice, oye, ahora está de moda, ya no es el olor a cerdo, ¿no? ¿Qué te diría a ti tu mente? ¿Qué te diría a ti tu emoción y tu voluntad? ¿Lo harías? No, claro. Es como el día de hoy, por ejemplo, la gente le dice a las mascotas, le dice su hijo, ¿no? Hijos son ahora las mascotas, increíblemente. Un pecado increíble. Cristianos diciendo a las mascotas hijos. Esa es una ofensa a Dios, hermano. Una ofensa a Dios. Dios a lo único que ha hecho imagen y semejanza es al ser humano, no a ninguna mascota, hermano. Eso, por ejemplo, hay muchos que tienen que arrepentir de eso. ¿Por qué? Porque más puede pues, el poder de
del pecado, del poder del mundo, porque el príncipe de este mundo es Satanás y él está con esa propaganda de entretener a la gente con cosas. Más importante, hay niños que se mueren de hambre. Gente que necesita que tú y yo le evangelicemos y que el dinero que inviertes en una mascota, dáselo para misiones, hermano. Dalo para misiones, entrégalo a la obra misionera para que las vidas se conviertan y se salvan. Una demostración de cómo Dios obra con poder también está en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Los tesalónicos, o los macedonios, porque Tesalónica es el pueblo macedonio, y los macedonios fueron podemos decir, el imperio más poderoso que hubo en la tierra en un momento determinado. Fue poderoso, hermano. Fue tan grande que ahí tuvo el más grande conquistador, que fue Alejandro Magno. ¿No? Llegó y conquistó muchas naciones. Pero cuando Pablo llega, pasa a Macedonia y ayúdanos, podríamos decir, pasa a Tesalónica y ayúdanos. Pablo llega a Tesalónica con un mensaje así como Pedro mismo, así en la misma dimensión, con una unción poderosa, pero poderosa, dice, y les comienza a ellos a predicar el evangelio. En el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera como nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es arrepentimiento. Ellos los tesalónicos escuchan el mensaje. Esa gente era tan poderosa que los romanos agarraron y le prohibieron todo aquello que le podía producir dinero o poder, le prohibieron. Es como Japón con Estados Unidos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Japón prohibió a los japoneses que ellos siguieran fabricando armas, tuvieran ejército. Recién ahora creo que lo están soltando. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si nuevamente Japón se armaba, se iba nuevamente encima de Estados Unidos, como fue con Alemania. La Primera Guerra Mundial la produjeron los alemanes, la Segunda Guerra Mundial también y después querían conquistar el mundo. Entonces ellos le prohibieron a estos macedonios. Eran unos guerreros tremendos, era un hombre que tenían un carácter fuertísimo. Pero Pablo llega con un mensaje poderoso, con el mensaje del reino de Dios, con el mensaje de Cristo Jesús. Y esta gente dice, porque ellos mismos cuando van allá, Timoteo va, se queda asombrado, porque para Pablo esta iglesia no debía existir, porque estuvo solamente 2 meses nada más, o 3 meses, no mucho más. Pablo tuvo poco tiempo porque los perseguían y predicó la palabra, pero con tanto poder, con tanta unción, que cuando trae el informe a Pablo le dicen, no, ellos están convertidos, ya no son idólatras. Cuando llegó el mensaje, lo primero que ellos hicieron es dejar los ídolos. Un arrepentimiento, porque tú después, Dios te muestra que hay un solo Dios, Dios te dice que tú no debes adorar a nadie más que a Dios, entonces tú comienzas a pensar, a reflexionar y entiendes, no, aquí este hombre que me está hablando dice que hay un solo Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, decía hace un momento el Salmo 24:1. Es verdad, ¿no? De Jehová es todo, Dios es todo. Como Dios, el que le está predicando, el que le está enseñando, está lleno del poder de Dios, esa persona comienza a escuchar. Y después se da cuenta de que él no tiene que adorar a nadie más que a Dios, que no puede no ser idólatra. Él toma la decisión de dejar de ser idólatra. Segundo lugar, después el arrepentimiento lo va a llevar a servir a Dios. Él ya no va a ser un instrumento del pecado. Porque el pecado ya no va a gobernar en su vida. Al comenzar a pensar y después reflexionar que es arrepentimiento, él va a decir, no, yo antes servía mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, lo que tengo, yo lo ponía como un instrumento de pecado. Yo de una u otra manera adoraba a Satanás y no sabía que todo lo que hacía estaba era contra Dios. Entonces ahora yo decido servir a Dios. ¿Me entiende? Una vida arrepentida y que tiene frutos dignos de arrepentimiento, verdadero fruto, tú no le dices que evangelice, él lo va a hacer, hermano. Tú no le dices que esté discipulando, no tienes que decirlo, él lo va a hacer.
Él lo hace en forma natural porque su nueva naturaleza de arrepentimiento y conversión auténtica, de servir a Dios, Él quiere agradar a Dios. Ahora Él quiere adorar a Dios y sirve. Ese es arrepentimiento. Al Dios vivo y verdadero. Y sabe, cuando tú te arrepientes, vas a esta palabra. Y esta palabra te va a enseñar cada día algo nuevo. Porque en el mundo hay muchos dioses. El mundo está lleno de dioses. Y tú vas a reconocer al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque al estudiar, al entender esta palabra, tú sabes que esto es lo que te guía. Y esta palabra te indica qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Eso es verdadero o es falso? Es decir, te hace discernir entre lo bueno y lo malo. Dice, arrepentido, le dice Pedro, no, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, le está diciendo Pedro a esta gente que está esperando una respuesta y ellos están escuchando a Pedro. Eso está comenzando a funcionar en su mente, en su corazón, porque si Lucas lo escribió, porque el mensaje fue muy amplio, hermano, el mensaje fue amplio. Muy probablemente después de esto, Pedro comienza a dialogar con ellos, porque dice, a lo visto se compungieron de corazón, tenían atravesada la palabra de Dios. Arrepentido y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dice, bautícese cada uno. Mire, Pedro está predicando a una multitud. Puede ser que haya 8,000, 10,000, no sabemos cuánto. Dice, bautícese cada uno. Ya va directamente a la persona. Por eso digo que la palabra, aquí yo estoy predicando, me habla a mí y le habla a cada uno de ustedes personalmente. Dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, el bautizo no es algo que a ti te tienen que preguntar que si te bautizas o no te bautizas. Si tú te has arrepentido realmente, tú vas a buscar el bautismo. Hay algunos que hemos cometido, vuelvo a repetir lo mismo, el error de bautizarlos y no estaban convertidos. Y ese es a veces el error que cometemos los pastores, de bautizar a hermanos no convertidos. Porque no hay frutos dignos de arrepentimiento. Ese es un proceso que aquí el Señor está haciendo. Dice, bautícese en el nombre de Jesucristo. No dice, en el nombre, se toma el nombre que es sobre todo nombre. ¿Ellos habían matado a quién? Al Mesías, al Señor, a lo que ellos anhelaban, y ahora Pedro le está dando la solución. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, y lo está llevando a Jesucristo. Increíble. La única solución que ellos tenían era aquel que habían matado, pero que Dios lo había levantado de los muertos, había resucitado y estaba a la diestra del Padre, porque ellos no entendían por qué la resurrección. Si a los mismos apóstoles le costó entender la resurrección de Cristo, ¿cuánto más a esta gente? ¿Me entiende? Que aquí la palabra le está llegando así, con toda fuerza, a todos ellos, y de esos, todos ellos, 3,000 deciden arrepentirse. En Isaías, capítulo 1, versículo 16, por ejemplo, aquí vamos a ver los frutos del arrepentimiento. O cómo puede ver fruto de arrepentimiento, dice. Lavaos y limpiaos. Son 9 cosas. Lavaos. La palabra tiene el poder para lavarnos. La palabra y la sangre de Cristo tienen el poder para lavarnos de todo pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Lávate, lavémonos en la sangre de Cristo, hermano. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Nos lava y nos limpia. La muerte de Cristo no ha sido en vano.
La muerte de Cristo es para que haya fruto digno de arrepentimiento. Porque si tú te lavas y te limpias, como decía el texto, el puro de corazón, en el Salmo 24 que leía nuestro hermano Junior. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. De repente nadie te ve, amado hermano. Nadie te ve de que estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Pero Dios sí te ve. Dios sí te ve. Si hay un arrepentimiento verdadero, tú ya no vas a hacerlo eso. Ya no lo vas a hacer. Y no lo vas a hacer porque si lo haces Dios te va a castigar. Porque ese es el otro gran problema con muchos que se arrepienten, que supuestamente creen que se han arrepentido. Lo hacen porque no quieren que Dios lo castigue. No quieren que Dios lo mande al infierno. No, hermano, igual te vas a ir. Porque eso no es el propósito del arrepentimiento. El propósito del arrepentimiento es que tú y yo tengamos temor de Dios. Que no le fallemos a Dios. Porque ¿quién murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Qué inversión? Hay algo, tu padre, tu hermano, tu mejor amigo, ese amigo que está en ti y es tan amigo tuyo que te tapa los pecados y tú crees que es tu amigo y no te ayuda a reaccionar cuando estás haciendo lo malo, haces algo malo y no te dice, oye, estás haciendo algo, amado hermano. Acá dice, quitad la iniquidad. Es un imperativo, es una orden. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. ¿Podemos dejar de hacer lo malo por nosotros mismos? No. Por eso es el arrepentimiento. Pensar, meditar, después de pensar, después de entender, tú dices, no, esto es pecado, esto me está dañando, esto me está destruyendo, esta iniquidad, esto malo que hago me está destruyendo, me quita la comunión con Dios, esto me separa de Dios. Ese es arrepentimiento, ¿me entiendes? Aprender a hacer el bien. A veces somos tan acostumbrados a vivir en el pecado que nos cuesta hacer el bien. Ahora, ¿quién te hace hacer el bien? Ahí está el fruto del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo que te va a enseñar a hacer el bien. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Buscar el juicio. Es decir, que las cosas sean en el orden de Dios, el juicio correcto. Restituir al agraviado. Si has agraviado a alguien con ofensa. Uno de los grandes problemas que a veces los cristianos nos dejamos rápidamente atraer es por el chisme, por las murmuraciones, por los comentarios. No sé, es algo tan suspicaz, ¿no? Tan suspicaz. Hace años yo iba a un acupunturista, a uno que era un ¿no? que era un médico, un chino, como yo andaba por otros caminos, por los caminos del comunismo. Entonces, aquí al Perú llegaron pues los famosos médicos descalzos, los chinos. Y ese chino, ¿no? Cuando una vez me asaltaron, yo me puse a pelear con los y me dieron de alma en el cuerpo, entonces yo fui para que él me curara, pues, ¿no? Y me metía unas agujas de acupuntura, hermano. Yo veía que entraba así, y no me hacía nada. Y después agarraba y lo movía todavía. Así es a veces las cosas que hacemos, que no nos hemos dado cuenta que hemos ofendido, que hemos dañado la reputación, el honor de personas, cuando hemos participado de murmuraciones, de chisme, comentarios. Y el gran problema es cuando a ti, tú eres el motivo de la murmuración, el motivo del chisme. ¿Actúas igual o te ofendes ahí? Y como tú, el que está en el chisme, el que tiene esa característica de ser chismoso, murmurador, querelloso, contencioso, va a responder, hermano, como es, con toda violencia. Y puede decir, oye, este hermano, esta hermana, ¿cómo va a ser que esa hermana, mire? No puede ser, ¿no? Es como hace un momento enseñaba el hermano Mauricio en la clase de escuela bíblica, ¿no? La característica del anciano, ¿no? Cuando tú te has arrepentido, eso lo dejas. Ya tú no entras en las murmuraciones.
Ya tú no practicas eso. Para ti eso ya no es parte de tu vida. Haced justicia. Tú y yo somos egoístas. Tú y yo siempre vamos a jalar para lo nuestro. Es nuestra naturaleza humana caída, pero cuando ya somos una persona arrepentida, es decir, metanoia, después de pensar, después de reflexionar, después de meditar en la palabra de Dios, yo voy y veo y hago las cosas como si fuera Cristo. Lo hago con justicia. Así yo pierda. Así yo pierda. Al aplicar la justicia, yo pierda, lo hago. Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Estás entendiendo? Es una mente arrepentida. Porque tu vida ha sido cambiada, transformada por Dios. Ellos, ¿qué estaban haciendo ellas? ¿Habían matado a quién? Al Mesías. No era un blasfemo como ellos lo declararon. Era el Hijo de Dios. Aunque ellos decían, ¿cómo es posible que este hombre diga que es el Hijo de Dios? El Espíritu Santo, por medio de la predicación de Pedro, le estaba demostrando que al que habían matado era el Mesías. Y eso está produciendo, ahora están cambiando. ¿Qué haremos? Varones, ¿qué haremos? Amparad a la viuda. Amparad a aquellos que tienen grandes necesidades, amado hermano. Termino rápidamente con Isaías 55. Y aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios, del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarlo mientras estés cercano. Así como en ese día de Pentecostés, toda esta multitud escuchó la palabra de Dios. No eran 3,000, hermanos, eran mucho más. Y todos, y su gran mayoría, se compungieron de corazón. Pero de esa mayoría, los 3,000 decidieron arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana, si tú hasta el día de hoy no entendías realmente lo que es arrepentimiento, es conveniente que le pidas al Espíritu de Dios que Él te haga un análisis, que Él te escudriñe y que uses la palabra que tú tienes en tu mente. Y aquellos que no lo conocen, aquellos que no han oído la palabra o muy poco y están en esta noche, en esta mañana visitándonos, tú sabes tu condición. Tú sabes que la situación en que tú estás viviendo, que tú quieres hacer lo bueno y no puedes, y lo luchas. O las situaciones que estás viviendo que son muy duras para tu vida. Dios te pide, te demanda en el día de hoy y te pide que consideres cómo está tu vida delante de Él. ¿Cómo tú estás? Si te presentaras delante de Dios, ¿tú crees que te irías con el Señor, te irías con Dios? Porque de repente te puedes creer que tú eres cristiano o que no necesitas la salvación, pero en esta mañana el Señor dice, arrepiéntate. Cambia tu manera de vivir. La única manera en que tú puedes arrepentirte es dejando que yo tome control de tu mente con mi palabra y te haga entender y comprendas en qué estás pecando. Ahí donde está, hermano, cada uno responde al Señor. Como estos hombres pudieron ir con libertad donde Pedro le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Si estás bien delante de Dios, dale gracias a Dios y alaba al Señor. Y adora al Señor y alábale. Pero si tu condición, el Espíritu Santo, te está demostrando con la palabra que hemos predicado en esta mañana, tu condición no está bien delante de Dios, como decía el profeta Isaías, es tiempo de acercarse a Él. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarlo entre tanto que está cercano. Deja el camino de pecador.
Deja el camino de injusticia y vuélvete a Dios, arrepiéntete, vuelve a Jehová, el cual tendrá misericordia y el cual será amplio en perdonarte, en perdonarnos. Padre, venimos ante ti para pedirte, Señor, tener un corazón puro. Que ese corazón solamente tú lo puedes transformar, Señor. Manos limpias, corazón puro, que no vaya detrás de las vanidades, ni que jure con mentiras, Señor. Padre de la gloria, haznos entender que sin arrepentimiento no podemos estar en tu presencia. Porque el arrepentimiento es para salvación, pero también el arrepentimiento es para la vida cotidiana de cada día, Señor. Porque no estamos exentos de fallar, de pecar. Espíritu Santo, analízame. Espíritu Santo, escudriñame con la palabra. Usa la palabra que está en mi mente, en mi corazón, y ve en qué áreas de mi vida estoy haciendo cosas que a ti no te agradan. Enséñame a hacer el bien cada día, a hacer justicia, a amar misericordia, a ser humilde, humillarme ante ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén.